Hola, vamos a comenzar un tema nuevo que es ácidos. Bien, los ácidos son compuestos covalentes. Bien, pero tienen una particularidad. Bien, en agua, bien, eh, cuando ellos tocan el agua forman una solución, se llama eso con el agua, se mezclan sus moléculas con las moléculas del agua. Estas moléculas de agua empiezan a interactuar, empiezan de alguna manera a hacer fuerza sobre las moléculas del ácido, a interactuar con ellas haciendo que se ionice la molécula de ácido. Ya vamos a ver en qué consiste esa ionización. ¿Está bien? Es decir, era algo similar a lo que había ocurrido con el amoníaco. El amoníaco tocaba el agua y se producían iones hidróxidos, ¿bien? Ion amonio también, pero mm, por ejemplo, centrémonos en la interacción con el agua, ¿bien? De alguna manera también podríamos decir que es un efecto parecido, pero el resultado es otro. Bien, es decir, hay interacciones, pero la ionización que se produce no libera hidróxidos. Bien, las fuerzas son fuerzas entre moléculas, es decir, moléculas de agua con moléculas de ácido. Es como que están cerca, ya vamos a ver, y esas tipos de fuerzas se llaman dipolo-dipolo. Ya vamos a analizar un poquito más en detalle qué significa eso, aunque recuerden que aquí el tutorial es para aprender las fórmulas de los ácidos. De todas maneras, tenemos que saber de qué estamos hablando, ¿no? Bien, fíjense, aquí hay un ácido que se llama clorhídrico, ustedes ya lo conocen, viene del cloruro de hidrógeno, tiene un átomo de cloro y un átomo de hidrógeno. Bien, toca el agua, interactúa con el agua y ustedes ven, fíjense, este sería un hidrógeno, otro hidrógeno y el oxígeno del agua. Bien, esto es similar, está hecho a propósito, es el mismo tipo de átomos, el hidrógeno. Fíjense que el hidrógeno va a interactuar aquí, se va a enganchar, bien, ya les puedo explicar yo después con un dibujito cómo sería eso. Cuestión que va a quedar el cloro menos por un lado y el protón que se fue solo y se enganchó con el agua. Antiguamente se usaba mucho escribir H más directamente como producto de la ionización del ácido. Hoy en día se está tratando de que los estudiantes entiendan que esto no queda solo en realidad, sino que se une con una molécula de agua. De todas maneras, sea que ustedes escriban esto así, sea que lo escriban como H+, a nuestro nivel no va a estar mal. Compárenlo con la ionización que se producía cuando incorporábamos amoníaco al agua. Fíjense, en lugar de engancharse un hidrógeno en el agua, ocurría al revés. Un hidrógeno del agua se engancha. Acá tiene 4, ¿ves? En la molécula de amoníaco. Por eso digo yo que el resultado es un tanto similar. Aquí queda el agua con un protón, en el caso del ácido, quiero decir, mientras que antes era el amoníaco el que quedaba con el protón, con el H más que le da su carga, ¿bien? En lugar de ser H2O, ahora es H3O más. Si le sacamos el agua, esto sería H más, ¿bien? ¿Qué es lo que se usa mucho escribir hoy en día? Bien. Me refiero que todavía se sigue usando. En realidad uno debería instarle a los estudiantes que hagan este trabajo, pero es más difícil. Bien, fíjense aquí que les dibuje. Si ven esto, una H con un signo más, como un superíndice de la carga, como un ion, representa esto que se desprendió del ácido y fue hacia el agua. A eso me refiero, que a nivel nuestro, con decir que este ácido se ioniza, es decir, queda cloro menos y H más, no está mal a nuestro nivel. Aunque la realidad es que pase esto con la molécula. Bien, eso intentaba decir. Observen, ya vamos entrando en tema, que normalmente los ácidos se los dibuja así. Se deja hincapié, se hace hincapié en que tienen el hidrógeno y en algún momento lo van a liberar. Bien, y la otra parte quedará como un anión. Les hago la salvedad que un ácido puede liberar uno, dos, tres hidrógenos. Bueno, no importa, ahora estamos viendo ejemplos simples. Lo contrario, lo alcalino, va a liberar
hidróxidos de alguna manera. ¿Se entiende? Hasta ahí tenemos que llegar nosotros. Es decir, volviendo al tema, son moléculas covalentes que en agua, acá habría que poner que está en agua, se ionizan. Y es muy importante que uno de sus iones es un protón. ¿Bien? Y ese protón le da características de lo que es, todos sabemos más fácil ver lo que es ácido, lo que es la acidez del estómago, el vinagre, ¿bien? El ácido de la batería, el ácido cítrico de la naranja, limón, etcétera. ¿Bien? Esa era la idea. Estoy aquí en una simulación, como siempre, me ayuda las simulaciones de la Universidad de Colorado. Fíjense, voy a incorporar un ácido, aquí lo acabo de incorporar. Si pudiera poner el solvente, que sería todas estas moléculas de agua, bien, pero las voy a sacar. Quiero que se concentren solamente en la del ácido. Fíjense, el ácido toca el agua, acá estaría el oxígeno y los dos hidrógenos. El ácido tendría una parte A, podría ser el cloro, podría ser el resto de la molécula de ácido, y unido siempre un hidrógeno, igual que este. Si ustedes observan, ¿cuál es la idea? Que cuando empieza a interactuar con el agua, se van a empezar a disociar, es decir, quedar estas esferas azules, ahora pasaron a color azul, y al agua se le van a empezar a agregar un hidrógeno, entonces va a quedar una esfera más grande con tres esferas más chiquitas. Bien. Yo puedo tomar el pH del agua, después les voy a pasar un video de esto, o bueno, hacemos un práctico nosotros de esto, esperemos que lo podamos hacer, yo creo que sí. El agua normalmente tiene un pH que se llama 7. Si yo le incorporo un ácido, bien, el pH baja. pH significa potencial hidrógeno, ¿está bien? Significa que se llenó de estos hidrógenos. Acuérdense que poner H3O más y poner hidrógeno es lo mismo. ¿Se entendió? Aquí tengo una cierta solución que tiene un pH 3, pero puedo ir aumentando la concentración fíjense cómo empiezan a aparecer los protones enganchados a las moléculas de agua. Sigo subiendo la concentración y el pH sigue bajando. ¿Ven? Eso, miren, fíjense, ¿ven cómo se va llenando? Y está el solvente, yo lo saco para que no le haga ruido. Hay mucha molécula de agua que todavía está disponible para seguir absorbiendo o interactuando, ¿ven? Bien. Esa es la idea, ¿se entiende? Yo más ácido voy incorporando y más de estos dos iones se van formando. Interesa mucho que es el que le da la característica de ácido. Bueno, espero que se haya entendido. En esta otra simulación de la Universidad de Colorado, si ustedes se fijan, tienen la posibilidad de ver varias moléculas. Bien, podríamos ver la del agua, por ejemplo, para ver algunas características. Acá está el oxígeno y este es el primer hidrógeno y el segundo hidrógeno, eso significa nomás. Vamos a ver hacia dónde iría la fuerza que tiene que ver con la electronegatividad de lo que se llama dipolo. Recién recuerden que hablamos de dipolo-dipolo. ¿Está bien? Esto va hacia el oxígeno en este sentido, dirección, y en este sentido, ¿bien? Y en este también. Fíjense que genera un momento, es decir, esta molécula es como cuando ustedes ven vectores, se genera un dipolo, ¿bien? Vamos a ver las cargas parciales. Fíjense que la electronegatividad es menos 0,75 la densidad contra 0,38 positivo, que trata de equilibrar eso. Los dos hidrógenos no es que tratan de equilibrar, es lo que parcialmente les, entre comillas, saca el oxígeno. ¿Qué otra cosa podemos ver? Sacamos dipolo y cargas parciales. Fijémonos las electronegatividades, 3,5 contra 2,1 del hidrógeno. Nosotros dijimos que ya 2 era bien iónica la unión. Esta está en 1,4. Está cerca, o sea, es bastante, si bien no es iónica, hay bastante densidad negativa en esta zona y por supuesto ese déficit se traduce en densidad positiva en esta. Bien, fíjense, hay una zona roja de electrones aquí, o sea, de alguna manera no digamos que es un anión negativo,
pero tiene una tendencia. Esto es lo que interactúa con el ácido. Se produce digamos, un efecto sobre las moléculas del ácido que hacen que se enganche el hidrógeno en la molécula de agua. Ya vamos a ver cómo. Bien, para ir terminando, aunque después lo vamos a volver a ver, les he intentado dibujar una molécula de agua. Ahora sí, los 6, 2, 3, 4, 5, 6 electrones del oxígeno de último orbital, el único electrón del hidrógeno interactuando, 2, 4, 6, 8, bien. El cloro, este sería el ácido clorhídrico, cuando ya toque el agua es ácido clorhídrico, hasta ahí es cloruro de hidrógeno, tiene los 7, quedan un poquito torcidos, los 2, 4, 6, 7 electrones de último orbital del cloro, el único, este lo marqué en rojo para diferenciarlo porque ya la cruz estaba acá, bueno. El único electrón de este hidrógeno, bien, interactuando haciendo la unión covalente. Lo que va a suceder entonces es que este hidrógeno más, porque va a dejar el electrón para el cloro que tiene más electronegatividad, acá lo hice un poco más grande pero es lo mismo, le puse menos adentro, podría haber quedado afuera, bueno es lo mismo para el dibujo, por ahí hubiera quedado mejor acá. Significa que este aniones ahora tiene un electrón más, por lo tanto es menos 1 la carga ahora. Bien. Decía que entonces este hidrógeno, ¿dónde va? Se engancha acá, fíjense, pasa algo parecido a lo que pasaba con el amoníaco y el agua. ¿Eh? Pero en este caso es el ácido el que libera el protón, por eso es ácido, y se engancha acá en el agua. Esto es el famoso H3O más, ¿bien? Fíjense que es algo muy común en este mismo programa. Fíjense, yo puedo dibujar entre comillas rápidamente el agua y cuando fíjense que toco el signo más, le aporto un protón, automáticamente se forma el H3O más, que esto es conocido como ion, que es un catión en realidad, hidronio. Es agua con el protón que se engancha. Siempre es un sistema en equilibrio, entonces no les quiero hacer mucho lío, pero este sistema, el oxígeno aporta 8 protones en su núcleo. Tiene una primera capa de 2 electrones y una segunda de 6, que es lo que ustedes ven. Lewis siempre hace dibujar solamente la última capa. O sea que hay 8 electrones. 8 protones del oxígeno está equilibrado. Un electrón del hidrógeno más un protón del hidrógeno está equilibrado. O sea, este sistema está bien. De pronto le viene un protón y lo desequilibra, porque ahora el sistema, en lugar de tener 8 y 2, 10 protones, ahora va a tener un protón más 11. Y los electrones siguen siendo 10. Por lo tanto, esto es positivo. Al revés le pasó al cloro. El cloro es número atómico 17, por lo tanto tiene 17 electrones siempre. Tiene una primera capa de 2, una segunda de 8 y una tercera de 7, que es la que ustedes están viendo. Como le queda un electrón más y él tiene un núcleo con 17 protones, ahora va a tener una capa primera de 2, una segunda de 8 y una tercera de 8. Con eso sumaría 18 electrones. Y sigue teniendo un núcleo con 17 protones, lógico que tenga este menos. ¿Se entendió? A nivel del secundario, con que sepan que un ácido origina cargas positivas, un protón, mejor dicho, H+, si lo quieren poner, ni siquiera hace falta que pongan hidróneo, yo me doy, pero totalmente por satisfecho. Ahí toqueteé el signo más, por eso lo voy a corregir. Es otra especie que puede existir también, pero no los quiero complicar. Con que sepan, pongan H+, como les dije yo en la diapositiva, está perfecto. Observen entonces, mientras ya dibujen esto, que es cloro menos, que se llama anión cloruro, no importa, cloro menos, y el protón es más que suficiente para nuestro nivel. Esto déjenlo para estudios superiores. Bueno, en el próximo video ya vamos a empezar a hacer las fórmulas de los ácidos para ir terminando el tema. Vamos a hacer otra diferenciación. Existen los hidrácidos, acá les presento varios, y existen los oxoácidos u oxácidos. Aquí se los presento. Fíjense, los ácidos dijimos que sí o sí cuando interactúan con el agua van a liberar el hidrógeno más, digamos, para decirlo a nivel de secundario, que es el protón. Es decir, desde ese punto de vista, todos deberían ser hidrácidos por el hidrógeno, no sé. Uno podría pensar eso, pero fíjense,
Los oxoácidos son ácidos que tienen oxígeno, mientras que los hidrácidos no tienen oxígeno. Observen un hidrácido. ¿Bien? Los hidrácidos vienen de los hidruros. ¿Bien? Entonces tienen que volver a recordarlos. Por ejemplo, el ácido sulfídrico, que era el sulfuro de hidrógeno en agua. Fíjense que se combinaba el azufre con estado de oxidación -2, el hidrógeno +1, se hace la primera fórmula, a esa parte se le llama formulación, para encontrar la fórmula definitiva, que es H2S. Habíamos visto el fluorhídrico, el clorhídrico, el bromhídrico, iodídrico. Bien, yo les había dicho que era un grupo de ácidos especiales, sobre todo el de los del grupo 7, más el azufre del grupo 6, que cuando, si bien son hidruros, son gases, cuando tocan el agua, se transforman en ácido. Nosotros, cuando todo retorna a la normalidad, vamos a volver al laboratorio y vamos a fabricar ácido. Es muy lindo, práctico eso. Ustedes van a poder fabricar ácido. Por eso es importante que aprendan todo esto. Bien. Fíjense, la nomenclatura entonces les queda claro. Cuando es hidruro, el sulfuro de hidrógeno, toca el agua, ácido sulfídrico, etc. Bien. Vamos a pasar a los oxoácidos. En los oxoácidos, ustedes ya también están teniendo un adelanto de cómo se forman. Esto es en paralelo a lo que sería un hidróxido. El hidróxido era un óxido metálico más agua. Acá es un óxido no metálico, un óxido ácido más agua, o sea, un anhídrido más agua, forma un ácido. Como tiene oxígeno, es oxoácido. Supongan, por ejemplo, el anhídrido sulfúrico, donde el azufre actúa con 6, más agua, va a formar el ácido sulfúrico. Fuera el ácido perclórico, donde el cloro juega con 7, cloro 2, oxígeno 7, la fórmula, más agua, va a formar el ácido perclórico. ¿Bien? Bromoso, donde el bromo juega con 3, tiene esta fórmula, el anhídrido, más agua, va a formar el ácido bromoso. Aquí les hago una dos primeras consideraciones. Lo que están viendo, que la Unión Internacional de Química, que recomienda que en lugar de decir, por ejemplo, como venimos trabajando, trióxido de azufre o pentóxido de dicloro o trióxido de dibromo, directamente empecemos a manejar la nomenclatura clásica, es decir, sulfúrico, perclórico. Por eso yo les decía que en algún punto hay que saberse la nomenclatura clásica, ¿bien? Por lo que va a venir. Lo que va a venir después de estos compuestos, que por suerte es el último compuesto para ustedes, se llaman sales. Y las sales, bueno, se siguen nombrando en forma tradicional porque si no se hace un poquito engorroso. Bien, eso es lo primero que les quiero mencionar. Entonces, estudien bien la nomenclatura tradicional. Y lo otro que les quiero hacer notar es lo siguiente. Fíjense lo siguiente, valga la redundancia. Cuando el estado de oxidación, esto vale para más del 90% de los ácidos con oxígeno. Cuando el estado de oxidación es par, por ejemplo 6, la cantidad del no metal, que no es oxígeno ni hidrógeno, ¿no? Estamos hablando del azufre. Cuando el estado de oxidación es par, la cantidad de hidrógeno siempre va a ser 2. Cuando es impar, fíjense como en el cloro, la cantidad de hidrógeno es 1. Fíjense en el bromo, que es 3, la cantidad de hidrógeno es 1 en la fórmula, ¿no? Primer dato, para que ustedes se hagan una idea, para controlar rápidamente cómo les salió el ácido. Va a tener, el resto de la molécula va a estar formada por hidrógeno y oxígenos, aportados por el agua y por el mismo anhídrido que ya venía con oxígeno. El más electronegativo de estos tres es el oxígeno. En estos compuestos sigue ganando el oxígeno como más electronegativo. Entonces, él va a jugar como -2. Él dijimos que juega con +6 y él tiene que jugar como positivo porque ya cuando hay un negativo copa la parada. ¿Bien? Y los
les arrastra todos los electrones hacia sí un poquito. Entonces todos tienen que jugar en positivo contra él. Bien. Les decía eso. Entonces, fíjense, este juega con más 6. Este es par entre los dos. Más 6 más 2 termina siendo más 8. Entonces, todas las cargas positivas divididos 2 te va a dar la cantidad de oxígeno. Repito, todas las cargas positivas dividido 2 te va a dar la cantidad de oxígeno. 6 más 2, 8, dividido 2, 4. Cuando es par, repito, cuando es par, la cantidad de hidrógeno es 2. Sumas todos los positivos una vez que hiciste eso, 6 más 2 va a ser 8. Lo dividís por 2 y te va a quedar la cantidad de oxígeno. Y así rápidamente podés analizar, podés sintetizar o saber la fórmula del ácido. Por supuesto que yo les voy a dar la forma también de... Esto es simplemente para un control. ¿Vieron como cuando en la escuela nos decían hacer la prueba de la suma, la prueba? Bueno, la prueba si hiciste bien el ácido sería eso. Si te coincide con este truquito rápido que te doy yo, que lo voy a repasar varias veces. Cuando es impar, la cantidad el estado de oxidación con el que juega el no metal, que no es oxígeno ni es hidrógeno, la cantidad de hidrógenos que hay que sumarle es 1. 7 más 1, 8. Y a partir de ahí se divide por 2 de nuevo. Dividido 2, 4. Yo siempre marco acá porque ese 2 viene del 2 que tiene el oxígeno. Bien. Como cada oxígeno aporta 2 cargas negativas, 2 menos 2 de estado de oxidación, para equilibrar 8 cargas positivas no necesitas 8 oxígenos, necesitas la mitad, 4, porque cada oxígeno aporta menos 2. Bien, en este caso, 3. Como es impar, un hidrógeno. 3 más 1, 4. Dividido 2, 2. Bueno, ahora vamos a ir a ver realmente cómo se hace en realidad. Esto es simplemente un truquito que se los voy a ir mencionando varias veces. Cómo se hace en realidad para fabricar un anhídrido. Es tomar mínimamente una molécula de anhídrido. ¿Cómo se fabrica el ácido? Creo que dije, cómo se sintetiza. Una molécula de anhídrido, una molécula de agua y vamos a fabricar una molécula de ácido. Siempre respetando el estado de oxidación. Bien, aquí vamos a arrancar como cuando hicimos anhídrido. Vamos a arrancar con los 4 casos del cloro. Cuando juega con más 1, más 3, más 5, más 7. Siempre señalo arriba que es donde deberíamos poner en rojo. Siempre yo les pongo los estados de oxidación. A todas le vamos a sumar una molécula de agua y vamos a ver cómo nos va. Lo que tienen que hacer acá es escribir hidrógeno, cloro y oxígeno, es decir, en el orden de las electronegatividades, el menos electronegativo el hidrógeno, el intermedio el cloro, el último el oxígeno, y sumar todo lo que tengan, es decir, hidrógeno 2, cloro 2, oxígeno 2, fíjense. Observen, yo a propósito puse esta parte, cloro 2 oxígeno, y puse el agua. Bien, el ácido es como que va a formar un conglomerado con esto, a priori, y también tenemos que ver si alcanza para hacer una molécula o dos, como nos pasaba a veces. Bien, ahora bien, como este oxígeno y este oxígeno se repetirían, lo que podemos hacer es poner cloro 2, hidrógeno 2, oxígeno. En realidad, para respetar la electronegatividad, lo que vamos a hacer es, ya lo reordené también, hidrógeno 2, cloro 2, oxígeno 2. Bien, entonces vamos a colocar en orden hidrógeno 2, cloro 2, oxígeno 2. Si se puede simplificar, hay que hacerlo. Es decir, esta fórmula tiene que quedar hidrógeno, cloro, oxígeno. Y ahora les voy a explicar por qué. Bien, aquí está el dibujo de la estructura del ácido que se acaba de formar recién. Y les explicaba entonces por qué no tiene que ser hidrógeno 2, oxígeno 2, cloro 2. Si van a un profesor particular, una maestra particular, les va a decir simplifica y listo, no les va a explicar por qué. Bueno, el por qué es este. El oxígeno, al tener 6 electrones en la última órbita, toma uno del cloro, comparte mejor dicho, porque toma uno y da uno, es una unión típicamente covalente, y lo mismo hace con el hidrógeno, toma un electrón, pero pone un electrón y terminan compartiendo. En esta zona es donde se hacen las líneas siempre en las uniones, ¿bien?
Ya les voy a mostrar un dibujo también. Entonces, fíjense, es más que claro. La fórmula tiene que ser hidrógeno, cloro, oxígeno, porque es la fórmula mínima que te garantiza la estructura de Lewis. ¿Está? ¿Qué hace entonces con la cantidad de átomos que le sobra? Porque te está sobrando un hidrógeno, un oxígeno y un cloro. Átomos, ¿no? Bueno, forma otra molécula más. O sea, de lo que vimos recién se van a formar dos moléculas de ácido, se va a llamar hipocloroso porque viene del anhídrido hipocloroso. Bien, ¿se entendió el porqué? Bueno, espero que se entienda. Ahí lo marcamos en la figura. Bien, entonces en conclusión tenemos que simplificar, como quien dice, ahora sabemos por qué, y aquí colocar un 2. Recuerden, cada vez que simplifiquen, tienen que colocar un 2 aquí adelante. Bien, entonces, habiendo simplificado la fórmula, como quien dice, pero no es una simple, valga la redundancia, simplificación, ya les expliqué por qué, nos queda hidrógeno, cloro, ojo que esto no es yodo, esto es Cl, L minúscula, oxígeno. Hay dos moléculas, cada una con un átomo de hidrógeno, cloro y oxígeno, por lo tanto hay dos átomos de hidrógeno, aquí están. Hay dos átomos de cloro, aquí están. Y hay dos átomos de oxígeno, aquí están. Otra cosa que yo les había dicho, fíjense, cuando el estado de oxidación es impar, del no metal que no es ni oxígeno ni hidrógeno, este era 1, yo le había dicho que cuando era impar se coloca un hidrógeno. Se ve cuántas cargas positivas, entre comillas, aportan los dos, 1 y 2. Se divide por 2 y eso te da la cantidad de oxígenos. 2 dividido 2, 1. O sea, este menos 2 del estado de oxidación del oxígeno equilibra al más 1 del cloro y al más 1 del yodo. Fíjense. Ahí lo desplegué para que lo vean mejor. Fíjense. Observen. Más 1, estado de oxidación impar. Lo que les digo, la cantidad de hidrógeno tiene que ser 1. Ahora suman los positivos. 1 más 1, 2. Dividido 2, 1. Te da que tiene que tener un oxígeno. Esa es la prueba de que hicieron bien el ácido. Ahora esto lo voy a sacar para que no se confunda, ¿no? Esto no tiene que formar parte de la fórmula final. Ya lo emprolijamos. Esto se va a llamar ácido hipocloroso, ¿bien? Porque viene del anhídrido hipocloroso. Así vamos a formar aquí el ácido cloroso, aquí el clórico y aquí el perclórico. Les voy a mostrar una figura en internet de este ácido para que lo vean también cómo lo hacen de otras maneras, ¿no? O sea, es la misma estructura, pero bueno, con otra figura, bueno, porque queda más bonito. Como les contaba, oxígeno, cloro, hidrógeno. Fíjense a qué nivel está la ciencia, que se sabe los ángulos que forman, porque acá hay mucho electrón libre del oxígeno, recuerden, ¿no? Y acá en el cloro también tiene todo un cinturón de electrones libres y este no. Las distancias, recuerden que este átomo es más chiquito, porque tiene un solo nivel con un solo electrón. Bueno, impresionante a qué ha llegado el ser humano, ¿no? Cloro, oxígeno, hidrógeno unido covalentemente. Y aquí tienen también, ¿ven? El oxígeno, perdón, cloro que significa verde, un poquito más grande el cloro porque tiene un orbital más tiene que el oxígeno. ¿Está bien? El oxígeno es del periodo 2, del cloro del 3 y bueno, el hidrógeno está un poquito exagerado este hidrógeno. Bueno, espero que les sirva y nos vemos en el próximo video. Muy bien, continuamos entonces con el tema ácidos. Habíamos terminado en el ácido en el que el cloro jugaba con más 1. Ya sabemos que se va a llamar ácido hipocloroso. Ahora vamos a hacer el ácido en donde el cloro juega con más 3. Viene del anhídrido, en donde el cloro juega con más 3. Es el anhídrido cloroso o trióxido de dicloro también se podría llamar. Bueno, vamos a aplicar la regla que les digo, hay dos formas de hacerlo. Lo hacemos juntando todos los elementos aquí. Entonces va a ser esa sería una. Y después les hago la técnica para chequearlo eso, ¿no? Fíjense, entonces, es muy sencillo el ácido de hacer porque hay que poner en orden. Entonces, 2 hidrógenos, 2 cloros y 4 oxígenos. Bien, 3 que hay aquí y 1 que está acá. Y eso es suficiente. No voy a hacer como el video anterior que ponía esto al lado del agua. Ya eso lo expliqué, así que avanzamos un poquito más, ¿sí?
dos hidrógenos, dos cloros y después oxígeno que está aquí y aquí también, lo único que está en los dos lados, en las dos moléculas, y son 4, ¿bien? Fíjense, aquí es una buena oportunidad para saber por qué a esta molécula le dicen anhídrido. Acuérdense que yo decía que anhídrido significa sin agua. Si ustedes a un ácido le sacan el agua, si le sacaran H2O, fíjense, le sacaran esto, H2 y una O, quedaría 3 acá en lugar de 4. Les quedaría cloro 2, oxígeno 3, que es precisamente la fórmula del anhídrido. O sea, si yo a un ácido le saco el agua, significa anhídrido, significa sin agua. Observen aquí, todavía no está haciendo bien foco, pero están saliendo burbujas y se está formando como una espuma en esta bebida gaseosa. Observen, todas esas burbujas que van escapando es el anhídrido carbónico. Ustedes recuerden que las gaseosas son ácidas porque se les forma ácido carbónico dentro de la gaseosa precisamente porque hacen burbujear dióxido de carbono adentro. Es decir que combinan el anhídrido con el agua de la gaseosa, eso forma un ácido, se llama el ácido carbónico, y cuando uno destapa la botella, se forma se vuelve o se escapa el gas carbónico, por eso se llama anhídrido. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Aquí tiene una persona sirviéndose una bebida, fíjense cómo sale muchísimo porque es inestable, sale muchísimo en anhídrido. Por eso el ser humano se dio cuenta rápidamente de eso y es lo que yo les marco. Es como que me llamaba la atención de algunos ácidos, cómo se escapaban algunos vapores, no tan a veces en cantidad como acá, porque el ser humano insufla bastante dióxido de carbono a esto para es tan rico una bebida gaseosa si no tiene tanto gas precisamente, hasta no es tan sabrosa, no tiene toda una explicación que bueno, no viene el caso ahora, pero es para que ustedes conozcan por qué se le llama anhídrido precisamente a los anhídridos. Si uno no entiende lo que es un ácido, no puede saber lo que es un anhídrido. Es como que primero tenés que aprender lo que es un ácido para después aprender el significado de esa palabra, ¿bien? Bueno, habíamos quedado entonces en este ácido. Yo les había dicho por motivos que ya expliqué en el video anterior, hay que simplificar aquí, ¿no? Entonces va a quedar hidrógeno, cloro, oxígeno 2, pero hay que colocar un 2 adelante después de simplificar, porque si no, no nos van a dar la cantidad de átomos de un lado y del otro. Es decir, yo al simplificar, supóngase dejo hidrógeno solo y acá voy a tener 2 hidrógenos. Entonces lo que me está diciendo esta fórmula es lo siguiente. Me dice lo siguiente, si yo no colocase este 2 aquí, yo con una molécula de este anhídrido más una molécula de agua, es como que me sobrarían átomos. ¿Mm? Yo tengo 2 cloros por molécula, entonces puedo fabricar tranquilamente 2 moléculas de ácido. Me alcanzan. 2 moléculas de ácido aportan los 2 cloros. 2 moléculas de oxígeno me servirían para una molécula de ácido. Bueno, yo tengo 3 y una 4, o sea que yo duplico y ya tengo los 4 oxígenos utilizados. Lo mismo con el hidrógeno, con 2 moléculas de ácido consumo los 2 átomos de hidrógeno que tengo de este lado. Bien, recuerden el truco que yo les había dicho, como esto es estado de oxidación impar, es 3, con un hidrógeno es suficiente, pues tiene un número de hidrógenos impar, bien, 1 mejor dicho, cuando es impar lleva un solo hidrógeno, entonces 3 más 1, 4, con 2 átomos de oxígeno cubro los 4 de estado de oxidación positiva. Lo voy a explicar ahora para que no se les haga lío. Bien, observen, para explicar un poquito más en detalle. Cuando un átomo tiene el estado de oxidación negativo, porque es más electronegativo que lo demás, yo les había dicho ya que acapara todos los signos negativos. Todo lo demás tiene que jugar con positivo, porque es como que él es el que más atracción de electrones va a tener, de los electrones de las últimas órbitas. Bien. Y aparte acuérdense que esto simula una unión iónica, entonces como que él se llevaría los electrones si fuera iónica. Él juega con más 3, yo le había dicho que cuando el estado de oxidación es impar, la cantidad de hidrógeno es 1. Cada hidrógeno aporta un más 1, por lo tanto esto es
más 3 más 1 es más 4. 4 dividido 2, 2. Ese es el truco que siempre les trato de enseñar para saber si uno hizo bien la fórmula del ácido. Por supuesto, sabiendo bien el estado de oxidación con el que juegan, ¿no? Bueno, en definitiva lo que termina valiendo es lo que está aquí arriba. Si ustedes lo hacen sumando directamente, en los próximos videos ya voy a tratar de no ir tanto al detalle si no se cansan, pero bueno, por ahí para el que está atrasado o atrasada le puede servir bastante. Bien, seguimos con el próximo ácido. Pasemos al caso en donde el cloro juega con más 5. Bien, bueno, el anhídrido anterior se va a llamar, el ácido anterior se va a llamar ácido cloroso, viene del anhídrido cloroso. Ahora vamos a hacer el ácido clórico, que viene del anhídrido clórico. De nuevo, hay que hacer una bolsa y poner todos los átomos que están de este lado para formar el ácido de este otro lado. ¿Qué va a haber? 2 hidrógenos, 2 cloros y ahora va a haber 6 oxígenos. Bien, vamos a ver qué pasa con eso. Aquí están escritos. De nuevo, se puede simplificar. Ya expliqué en el primer video el porqué de esa simplificación. Recuerden que al simplificar hay que poner, al igual que en todos los otros casos, un 2. Si ustedes se van dando cuenta, cada vez que sumamos, vamos a sumar dos números impares, 7 más 1, 8. Y como estos números son pares, todos los ácidos nos van a dar los 3 números pares de tal manera que se va a poder siempre simplificar. Bien, no nos adelantemos, pero esa es la idea, de que vayan relacionando todo. Vamos a simplificar y a colocar el 2 aquí adelante. Bien, simplificamos, colocamos el 2 adelante. Y nos queda entonces 2 moléculas de ácido clórico. Tenemos 2 átomos de cloro, aquí hay 2 átomos de cloro, uno por cada molécula. Hay 2 átomos de hidrógeno, hay un átomo de hidrógeno por molécula. Como hay 2 moléculas de ácido, se completan los 2 átomos de hidrógeno. Y acá hay 5 más 1, 6. Acá hay 2 moléculas con 3 oxígenos cada uno, 6 oxígenos. Bien. La otra forma para chequear, recuerden si esto es impar, tiene un solo hidrógeno, es impar porque tiene esta oxidación más 5 aquí. Y eso lo voy a dibujar para que les sea más fácil aquí. A ver. Bien, ustedes fíjense aquí le coloco, cuando es impar, por ejemplo en este caso más 5, lleva un hidrógeno. Esto vale para el 90 y pico % de los casos. Bien, hay unos casos especiales que ya vamos a ver. Pero bueno, digamos que en la mayoría de los casos, la inmensa mayoría vale. Impar lleva un solo hidrógeno, sumas 2 impares, te va a dar un par. 5 más 1, 6. Dividido 2, porque cada átomo aporta un estado de oxidación menos 2. 6 dividido 2, 3. Entonces, 3 átomos de oxígeno, por menos 2 de estado de oxidación, te equilibra todo el más 6 que aportan entre los otros dos átomos. Perfecto, bien. Este se llama ácido clórico. Y vamos al último caso. Bien, en el último caso va a ser el del ácido perclórico, que viene del anhídrido perclórico, cloro 2, oxígeno 7. Bueno, nosotros si sumamos las moléculas, los átomos de las dos moléculas que hay aquí, vamos a obtener que el ácido tiene 2 hidrógenos, 2 cloros y 7 más 1, 8 oxígenos. Vamos a escribir eso. Observen, entonces lo que les había dicho por los motivos que les dije en el primer video, se puede simplificar este también. Es todo simplificable por 2, te va a quedar un hidrógeno, un cloro y 4 oxígenos, ¿bien? Pero hay que tener en cuenta de cuando uno hace esa simplificación en el caso de un ácido, colocar un 2, porque con toda esta cantidad de átomos que hay de este lado, de los reactivos, se pueden formar 2 moléculas de ese ácido, ¿bien? Bien, entonces con una molécula de anhídrido perclórico y una molécula de agua yo puedo formar 2 moléculas de ácido, ¿bien? Hay 2 hidrógenos aquí, están acá. Hay 2 átomos de cloro aquí, están acá, y hay 2 por 4, 8 átomos de oxígeno, 7 más 1, 8 hay aquí, listo. Fíjense cómo va subiendo la cantidad de oxígenos. Siempre es hidrógeno, cloro, 1 oxígeno, 2, 3 y 4. Bien, vamos a ver los nombres, aunque ya se los comenté, simplemente los voy a escribir aquí para que les quede claro. Bien, abro un poquito esta fórmula para que les quede claro. Entonces este juega con estado de oxidación negativo, el oxígeno es menos 2 por 4, te van a quedar un menos 8 en total, que se compensa con el más 7 más 1 más 8. Bien,
recuerden entonces, estado de oxidación impar, un 1 en cantidad de hidrógenos. 7 más 1, 8, dividido el 2 te van a quedar 4. Ese es un truco para saber si uno está haciendo bien entonces el ácido. Les pido disculpas desde ya, si llega a tener algún errorcito, algún número, algo me lo hacen saber. En algún momento de la edición se ve una imagen de una persona sirviendo con una botella, yo al final no la usé esa imagen, pero me quedó en la edición. Y como es mucha explicación, no vale la pena ponerme a sacar eso y qué sé yo, ya quedó ahí. Es un pequeño pasaje de una figura que no importa, sino no. Me decidí por la otra donde se sirve una gaseosa que se ve mejor el primer plano del anhidro. Bueno, espero que se haya entendido. Ahora sí ponemos los nombres. Bien, entonces va a quedar el ácido hipocloroso, que viene del anhídrido hipocloroso, el ácido cloroso, que viene del anhídrido cloroso, el ácido clórico, que viene del anhídrido clórico, y el ácido perclórico, que viene del anhídrido perclórico. Bien, donde el cloro juega con 1, 3, 5, 7 estados positivos. Bien, en el próximo video vamos a ver los casos del azufre, sobre todo azufre 4 y azufre 6, bien, que son pares. Acá son todos estados de oxidación impares. Bien, vamos a dejar después para nítrico otros ácidos también, si nos alcanza en el próximo video, si no lo dejo para otro. Y algunos que se llaman casos especiales también los vamos a mencionar. Bueno, nos vemos en el próximo video. Muy bien, vamos a ver ahora los casos del azufre y del nitrógeno. El azufre con estado de oxidación más 2, digamos, en papel podríamos hacer el ácido que se formaría, pero la verdad que no, como no es muy estable y demás, no se ve mucho ese ácido. Bien, vamos directamente al caso del azufre más 4 y azufre más 6. Cuando juega con más 4, su anhídrido tiene esta fórmula, se llama anhídrido sulfuroso. A una molécula del anhídrido le sumamos una molécula de agua y aquí deberíamos hacer como el caso que vimos del cloro, escribir hidrógeno, azufre y oxígeno. Bien, desde el más, mejor dicho, desde el menos electronegativo al más electronegativo. Entonces la molécula nos quedaría hidrógeno 2, azufre, oxígeno 3. Escribámoslo. Observen el estado de oxidación del azufre más 4. Yo les había dicho que en la inmensa mayoría de los casos, salvo los casos que yo les voy a mencionar, que no se puede aplicar esta regla, cuando el estado de oxidación es par, la cantidad de hidrógenos tiene que ser 2. Se lo había dado como regla, fíjense. 2 por 1, 2, ¿no? Más 4, 6. Ese 6 le dividen por 2 y te da el 3. Siempre es la misma lógica. Una vez que uno sabe que el estado de oxidación es par o impar, procede. Si es impar, un hidrógeno. Suma todo, divide por 2 y te da la cantidad de oxígeno. Si es par, 2 hidrógenos. Suma, teniendo en cuenta que duplique acá, ¿no? 2 por 1. Suma todo, divide por 2, te da la cantidad de oxígeno. Bien, la fórmula entonces de este ácido es hidrógeno 2, azufre, oxígeno 3 y se llama ácido sulfuroso. Bien, muy bien, quedaría entonces anhídrido sulfuroso o dióxido de azufre, ¿no? Más agua, te va a formar el ácido sulfuroso. Bien, vamos a continuar ahora con el azufre jugando con más 6. En el caso que el azufre juega con 6, ustedes saben que 6 dividido 2 te da 3, 3 por menos 2, el más 6, bueno, todo esto lo vimos en el tema anhídridos, anhídrido sulfúrico o trióxido de azufre. Si le sumamos una molécula de agua, el compuesto va a tener 2 hidrógenos, va a tener un solo átomo de azufre y va a tener 4 átomos de oxígeno, fíjense. Observen, 2 hidrógenos entonces, un átomo de azufre, no hay más, y 3 más 1, 4 átomos de oxígeno. Fíjense un detalle muy importante y es un error muy común que se comete, es simplificar solo estos dos números. Cuando hicimos ácidos, por ejemplo los del cloro, simplificamos porque las tres atomicidades eran pares y yo les hice una explicación usando las estructuras de Lewis. Si yo ahora hago la estructura de Lewis del ácido sulfúrico, se llama este ácido,
ustedes verían que no se puede simplificar. Si yo simplifico, yo a esta estructura le sacaría un átomo de hidrógeno y le sacaría 2 átomos de oxígeno. Bien, y no quedaría la Lewis como tiene que ser para poder cumplir con la regla de Lewis. En cambio, cuando yo simplificaba a ustedes, yo les demostré que con la mitad de todo, ¿no? La mitad era cloro y el hidrógeno y oxígeno, en este caso es azufre, pero yo les demostré por qué se podía simplificar, pero todo estaba duplicado. Acá esto es una sola cosa, un solo átomo, y él necesita esta cantidad de átomos alrededor para cumplir. Bien, por lo tanto no lleva 2, no se simplifica. Este se llama ácido sulfúrico. Bien, y con eso terminamos los casos del ácido. Me falta ahora los de nitrógeno. Antes de pasar, les voy a hacer los estados de oxidación para que vean cómo queda. Pero bueno, es lo último que falta. Bien, yo les había dicho entonces con estado de oxidación par, la cantidad de hidrógenos es 2, en la inmensa mayoría de los casos. 2 por 1, 2, más 6, 8, dividido 2, TDS4. ¿Ven? Es una manera de controlar rápidamente, por ahí sin tener que hacer todo este proceso. De todas maneras, en los ejercicios tienen que hacer esto. Simplemente esto es un chequeo final que yo les doy. Este se llama entonces ácido sulfúrico, ICO, que viene del anhídrido sulfúrico. A esta altura ustedes ya saben por qué. Bien, ahí escribí el nombre. Ácido sulfúrico es muy famoso. Este es el ácido de la batería, por ejemplo, ¿sí? Bueno, vamos a ver los casos del nitrógeno ahora. Los casos del nitrógeno en alguna medida son parecidos a los del cloro, solo que no tiene 4 estados de oxidación positivos el nitrógeno, sino que juega con 3 y con 5. El cloro juega, además de esos dos, juega con 1 y 7. Entonces nos quedaría el anhídrido nitroso y el anhídrido nítrico para hacer. Entonces es muy sencillo. Va a ser una molécula que tiene hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. ¿Bien? ¿Cuántos va a tener? Va a tener 2 hidrógenos, va a tener 2 nitrógenos y va a tener 3 más 1, 4 oxígenos. Bien, como los 3 son pares, fíjense, observen, como los 3 son estados que tienen números pares, bien, tienen que tener los 3 números para poder simplificarse. Simplificamos, entonces esto nos va a quedar 1, 1, simplificamos por 2, ¿no? Y este nos va a quedar 2. Por supuesto hay que colocar un 2 adelante. Observen, bien. Entonces, con una molécula de ácido nitroso más una molécula de agua, lo mínimo que podemos poner, se forman 2 moléculas de ácido nitroso. Cada molécula tiene un átomo de hidrógeno, por lo tanto hay 2 átomos de hidrógeno en total, están acá. Cada molécula tiene un átomo de nitrógeno, en las 2 moléculas están los 2 átomos de nitrógeno como están acá. Y en cada molécula hay 2 átomos de oxígeno, como son 2 moléculas, hay 4 átomos de oxígeno en total. 1 más 3, 4. Un átomo de oxígeno lo aportó el agua y los otros 3 los aportó el anhídrido nitroso. Bien, pasemos al nítrico ahora, que ya lo tengo escrito acá abajo. Voy a escribir por las dudas arriba, ácido nitroso. Bien, continuamos entonces, ahí escribimos que este es el ácido nitroso, vamos a compararlo con el nítrico. En el nítrico el nitrógeno juega con más 5, bien. No hago tanto hincapié en las cargas y eso porque miren el clórico y el cloroso, clórico y cloroso, y les va a dar lo mismo que esto. No vale la pena. Simplemente vamos a sumar rápido. Fíjense, 2 átomos de hidrógeno vamos a incorporar, 2 átomos de nitrógeno y 5 más 1, 6 átomos de oxígeno. Observen entonces que es simplificable, entonces puedo hacer simplificar por 2. Te va a quedar un hidrógeno, un átomo de nitrógeno y 3 de oxígeno. Por supuesto, cuando uno simplifica, siempre hay que poner el 2 delante, ¿no? Muy bien, ya redujimos entonces la molécula, por supuesto, hacemos 2 moléculas. Con una molécula de anhídrido nítrico, una molécula de agua, formamos 2 moléculas de ácido nítrico. 2 átomos de hidrógeno que están aquí, 2 átomos de nitrógeno que están aquí, y 5 más 1, 6 átomos de oxígeno que están 3 en cada molécula, como hay 2 moléculas, 6. Esto se va a llamar, y lo vamos a escribir, ácido nítrico. Bien, ahí está escrito. Vamos a seguir con algunos casos especiales.
Bien, vamos a ver los casos del fósforo. Presten atención, es una lógica muy sencilla, pero bueno, a algunos se le puede hacer lío. Estos son los anhídridos del fósforo cuando juega con estado más 3. Ustedes dirán, dibujó 3 veces lo mismo, pero si ustedes se fijan, observan bien, bueno, acá voy a poner qué átomos formarían parte del ácido. Va a tener que tener hidrógeno, fósforo en este caso y oxígeno. Eso es la lógica de todos los ácidos con oxígeno que venimos haciendo hasta ahora. Pero si ustedes prestan atención, la particularidad que lo hace especial a los casos del fósforo es que él puede combinarse con una, con dos y con 3 moléculas de agua. Eso es lo más importante. De acá en adelante es todo igual. Acá hay que sumar todos los hidrógenos, todos los átomos de fósforo y todos los de oxígeno. ¿Bien? Eso no va a cambiar. Lo que cambia es la cantidad de moléculas de agua con las que se puede combinar. Es una particularidad del fósforo. Y este es uno de los casos en donde yo no puedo aplicar esa formulita que les decía que si este era impar, la cantidad de hidrógeno es 1, solo va a valer para este caso, porque esto vale solo cuando hay una molécula con otra molécula que se combina. Por eso yo les decía que no en todos los casos se podía aplicar. Bueno, este es uno de los casos, uno de los poquitos casos que nosotros vemos. Y vamos a ver qué nombre reciben, porque uno solo se podría llamar, si este es el anhídrido fosforoso, uno solo se podría llamar ácido fosforoso. Bien, bueno, veamos entonces en el primer caso. En el primer caso quedarían 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de fósforo y 4 átomos de oxígeno. Y después simplificaríamos. Sería el mismo caso que el ácido cloroso o el ácido nitroso cuando juegan con 3. Es el mismo caso. Hasta ahí es igual. Observen entonces, quedan todos sumados y aquí sí se puede simplificar. El mínimo es 2 porque los 3 son pares. Entonces nos va a quedar hidrógeno, fósforo, oxígeno 2 con un 2 delante. Recuerden eso. Aquí ya está resuelto. 2 de hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno, 2 de fósforo. Acá hay 2 de fósforo y 2 por 2, 4 de oxígeno. Acá hay 1 más 3, 4. Bien. ¿Qué pasa cuando se le suman 2 de agua? Bueno, sabemos que la molécula va a tener que tener sí o sí un átomo de cada uno, pero en este caso, fíjense qué interesante. Va a haber 2 de fósforo, eso no va a cambiar, porque el fósforo es el único que no está afectado por este número que empieza a aparecer. Pero va a haber 4 átomos de hidrógeno, ¿bien? 4 átomos de hidrógeno, 2 por cada molécula de agua, pero como hay 2 moléculas de agua pasa a tener 4, fíjense. Observen qué interesante. Ahora fíjense, ya fui ganando tiempo y le puse los 2 de fósforo. ¿Cuántos átomos de oxígeno va a haber? Bueno, 3 de aquí y ahora 2 más de este lado, porque hay 2 moléculas de agua, un átomo por cada molécula. En total van a ser 5 de oxígeno, ¿bien? Y esto observen qué interesante. No se puede simplificar. No se pueden simplificar solo estos dos. Todos tienen que ser pares para poder simplificarse. Entonces no se simplifica, no lleva nada, porque si ustedes suman todo, 4 hidrógenos, están acá los 4, 2 fósforos, aquí están los 2 átomos, y 5 oxígenos, 2 aquí, 3 aquí. ¿Bien? Y la cosa no queda ahí, porque el anhídrido fosforoso también acepta hasta 3 moléculas de agua. ¿Cómo hace el químico? Y depende de la cantidad de agua que le vayas poniendo. ¿Bien? ¿Cómo va a ser aquí el tema? Va a tener siempre 2 átomos de fósforo, te van a quedar, pero ahora fíjense, va a tener 6 átomos de hidrógeno, 2 por cada molécula de agua, y como hay 3 moléculas de agua, 6 átomos de hidrógeno. Aquí están, ya puse los de fósforo, y fíjense cuántos de oxígeno puede haber. 3 átomos de oxígeno los va a aportar el agua, cada uno está en su molécula, 3 moléculas de agua, más 3 átomos de oxígeno que aporte el anhídrido, ¿cuántos van a ser? 6 en total. Bien, observen, al ser los 3 simplificables por 2, que es el mínimo, nos va a quedar hidrógeno 3, fósforo, oxígeno 3. Y aquí hay que colocar un 2 adelante. Ahora vemos que hemos hecho la simplificación, entonces 2 por 3, 6 átomos de hidrógeno. Hay 2 por 3, 6 átomos de hidrógeno, entonces aquí. Un átomo de fósforo, pero por 2, me quedan los 2 de aquí, un átomo de fósforo por molécula. 3 átomos de oxígeno por molécula, por 2 moléculas, 6. Bien, 3 y 3. Solo nos falta cómo nombrarlos a estos ácidos. Bien,
vamos a ver, la terminación va a ser oso, pero hay una palabra que identifica si se combina con una, dos o tres moléculas de agua. Muy bien, los tres van a ser ácido fosforoso, el nombre, ¿no? Pero la diferencia es el sufijo, se va a poner metafosforoso, pirofosforoso el que tiene 2 y ortofosforoso el que tiene 3. Este fue el primero que se descubrió. Este significa verdadero. Cuando se vio que podían existir estos dos, bueno, ya quedó el nombre de fosforoso, le había quedado. Entonces pueden escribir ácido fosforoso u ortofosforoso y ustedes tienen que saber que siempre se está refiriendo al ácido que viene del anhídrido fosforoso con 3 de agua, ¿bien? Puede no estar esta palabra, solo para el caso de este. Repetimos entonces, ácido metafosforoso es el anhídrido fosforoso con una molécula de agua, con 2 moléculas de agua se va a llamar ácido pirofosforoso el que se va a formar, y con 3 se va a llamar ácido ortofosforoso. Espero que se haya entendido, nos queda un videito más de ácido y terminamos. Cualquier cosa, consulta. Vamos con el caso del fósforo cuando juega con más 5, ¿bien? Puede jugar con más menos 3. El menos 3 lo usa cuando se combina con el hidrógeno. Y estábamos viendo el más 3, que es cuando se combina con el oxígeno. Y el más 5 también, cuando se combina con el oxígeno. Bien, vamos a hacer eso. Desde ya les pido por ahí disculpas si en una de esas aparece una palabra que no corresponde, porque voy armándolo. Puede haber una terminación. Bueno, cualquier duda que les surja, que les llame la atención, trato que no pase ningún detalle, pero bueno, puede llegar a pasar. Aquí presenté 3 moléculas de anhídrido fosfórico y de manera similar que el fosforoso, se puede combinar con una, con 2 o con 3 moléculas de agua. Bien, es lo mismo. Observen aquí. Se va a combinar con una molécula de agua y va a formar este compuesto. Ya vamos a ver por qué tiene esta fórmula: hidrógeno, fósforo, oxígeno 3. Se combina con 2 de agua y forma este otro compuesto, y así. Los compuestos van a ser los ácidos, ¿no? Metafosfórico, pirofosfórico, 2 moléculas de agua, y ortofosfórico, 3 moléculas de agua. Ahora vamos a ver eso. Comencemos por el metafosfórico. Fíjense, fósforo 2, oxígeno 5, juega con más 5, se hace un cruce típico. Le sumamos una molécula de agua y ¿qué nos va a quedar? 2 hidrógenos, 2 fósforos, 2 átomos de fósforo y 6 de oxígeno. Hay 5 aquí, más 1, 6. Bien, esto hay que simplificarlo. El máximo común divisor es 2. Esto va a quedar 1, esto va a quedar 1 y esto va a quedar 6 dividido 2, 3. Por supuesto hay que duplicar la cantidad de moléculas de ácido. Esto va sirviendo para que machaquen sobre el mismo clavo una y otra vez. Bien, se los hago prácticamente a la gran mayoría para que no tengan inconvenientes en estos tiempos de que no tienen el docente al frente físicamente, pero por lo menos hacer de cuenta que estoy sobre un pizarrón haciendo los ejercicios. Este se llama ácido metafosfórico, porque es el máximo estado de oxidación. Bien, seguimos con el pirofosfórico. Para el caso del ácido pirofosfórico se va a combinar una molécula de anhídrido. Bien, para el caso del ácido pirofosfórico vemos que una molécula de anhídrido pirofosfórico se combina con 2 moléculas de agua. Esto es lo que hace que sean especiales los comportamientos de este tipo de elementos. El fósforo en su anhídrido se puede combinar con más de una molécula de agua. Hay otros, por ejemplo el azufre también lo puede hacer. Pero nos detenemos en el fósforo. Ustedes saben, la utilidad del fósforo es muy común en nuestra vida cotidiana. Y muchas veces nos olvidamos, por ejemplo, que algunos compuestos del fósforo son fosfatos. Ya vamos a ver en un próximo tema por qué se dice fosfato. Son sales, ya lo vamos a ver, de fósforo. Forman parte de la estructura ósea. Ustedes no son, a lo mejor, biólogos para saber esa parte, pero bueno, viene al caso mencionarlo, ¿sí? Pero volvamos a nuestro tema. Entonces, 2 moléculas de agua se van a combinar con una de anhídrido fosfórico
Y bueno, acá hacemos una suma sin poder simplificar. Observen por qué. Dos moléculas de agua, dos átomos cada una, me van a dar 4 moléculas aquí. Dos de fósforo, están acá, dos átomos de fósforo, y 5 átomos de oxígeno que aporte el anhídrido más 2 que aporte el agua, son los 7. El pirofosfórico no se puede simplificar. Recuerden que no se pueden simplificar 2 de 3. O se simplifican los 3 o no se simplifican en ninguno. Algunas personas, como en los anhídridos, podían simplificar cuando eran pares, arrastran ese error aquí. Se creen que pueden proceder como el anhídrido, pero ignoran este átomo. Es otra cosa. Esto entró al sistema y de hecho que esto es un ácido y esto no. Para que sea ácido tiene que tocar el agua, por lo tanto no podemos hacer un tratamiento como si fuera el anhídrido e ignorarlo. Bien, pasemos ahora al caso en donde se suman 3 moléculas de agua al anhídrido fosfórico. Bueno, cuando se suman 3 moléculas de agua, hacemos la cuenta primero groseramente, que serían 6 hidrógenos aportados por 3 moléculas de agua, 2 átomos de hidrógeno cada uno, 6 átomos de hidrógeno quise decir, 2 átomos de fósforo, siempre como el fósforo no está afectado por ningún número, ningún coeficiente, queda como 2. Y finalmente tenemos 8 átomos de oxígeno, 5 están aquí, 3 aportados por el agua. Esto sí se puede simplificar, el máximo común divisor es 2, por lo tanto el 6 nos va a quedar un 3 cuando le dividimos por 2, el 2 nos va a quedar un 1 y el 8 va a terminar siendo un 4. Recuerden también de incorporar el coeficiente 2 para que nos queden las cantidades, ¿no? 2 por 3, 6 hidrógenos, átomos de hidrógeno. 3 por 2, 6 átomos de hidrógeno. 2 de fósforo que están aquí. Y 4 por 2, 8 átomos de oxígeno que dijimos que estaban aquí. Con eso terminamos el ácido fosfórico. En el próximo video vemos los casos del cromo y del manganeso. Yo al final del próximo video planteo la duda si había explicado esto o no. Lo agregué en un pequeño video a la explicación de esto. Ya está. Ustedes van a ver que menciono eso, pero ya está solucionado. Aquí están los casos del fósforo con estado de oxidación 5. Así que quédense tranquilas que en el próximo video ya es el último y está totalmente terminado el tema de ácidos y sus ejemplos. Nos vemos en el próximo tema, que van a ser sales. Hola, llegamos al último video de los tutoriales de ácidos y les presento directamente de la tabla periódica la fotito que saqué del elemento 24, que es el cromo. El cromo es un metal, pero ustedes recuerdan que junto con el manganeso es bueno, habíamos visto el vanadio también, pero el vanadio no lo vamos a ver. Nos vamos a centrar en cromo y manganeso. Son dos metales que tienen estados de oxidación bajos como los metales. Recuerden el hierro, por ejemplo, 2, 3. Acá al lado está el vanadio. ¿Ven? El vanadio es muy cercano en características al hierro, por ejemplo. El cobre tiene 1, 2, el sodio tiene 1, potasio 1. O sea, normalmente los metales ustedes saben que son de tener estados de oxidación bajos. Pero, por características que no vamos a ver ahora, por eso están en lo que sería el grupo de transición, tienen algunas características particulares. Por ejemplo, pueden formar ácidos, que es algo que, digamos, nos llama la atención y por eso los ponemos en este apartado del último video de casos, por decir así, sí, para analizar, porque precisamente son llamativos. Es un metal, uno esperaría, cuando empieza a estudiar estos temas de química, dice un metal más oxígeno forma un óxido metálico y luego forma un hidróxido. Y un no metal termina formando un anhídrido con oxígeno y luego un ácido. Bueno, aquí tenemos el caso de un metal que termina formando un ácido. Bien, en un estado de oxidación alto, que sería el 6. Fíjense ahí en el caso del cromo que les marco con el estado de oxidación 6, lo que llama la atención es que puede formar un ácido. Bien, siempre con estados de oxidaciones altos. Bien, va a formar ese tipo de compuestos porque van a ser compuestos covalentes. Que en agua, repito, en lugar de formar hidróxido, que es lo que uno esperaría de un metal, va a formar ácidos.
Bien, fíjense, juega con más 6. Aquí hay un más 6, el oxígeno menos 2. Como hay 3 átomos de oxígeno, 3 por menos 2 es menos 6 y equilibra el más 6 del cromo. Si sumamos agua, sumamos todo ahora. 2 hidrógenos, un cromo y 3 más 1, 4 oxígenos. Se formó el ácido crómico. Bien. Vamos a verlo también aquí. Bien. Fíjense que se los he marcado aquí. El cromo juega con más 6. El hidrógeno más 1. 2 por 1 te queda 2, más 2. Más 2 más 6 te queda más 8. Lo dividís por 2 y te queda 4. 4 por menos 2, 8, menos 8. Ahí queda equilibrado. Bien. Eso se conoce como entonces ácido crómico. ¿Y qué otra particularidad tiene? Fíjense, observen lo siguiente en este otro libro. La particularidad que tiene además el anhídrido crómico, si ustedes lo observan aquí, es que se puede combinar obviamente con el agua y formar el ácido crómico, pero también puede hacer que dos moléculas de anhídrido se combinen con una de agua. Es un caso parecido al del fósforo, pero en lugar de combinarse una, dos o tres moléculas de agua con una del anhídrido, aquí la que se combinan son dos del anhídrido con una de agua. ¿Y qué se forma? Un ácido dicrómico. Es muy utilizado el ácido dicrómico, ya lo van a ver más adelante, por lo menos en química, en la especialidad de ustedes, sé el tema de los cromados y eso. En laboratorio se usa mucho porque es muy oxidante y tiene propiedades de aflojar, por ejemplo, cuando hay mucho material pegado del lado de adentro de los vidrios, que cuesta entrar con cepillos y qué sé más, y otras cosas más, puede servir para limpiar. Bien. Pero bueno, nos estamos yendo. Fíjense la fórmula, tiene dos átomos de cromo. De ahí viene el dicrómico. Y vienen de aquí esos dos átomos de cromo. Y fíjense, tiene dos de hidrógeno, vienen del agua. Y el oxígeno aporta un átomo por el agua y aporta 6, 2 por 3, por el anhídrido. Ácido dicrómico. Bien. Aquí se los dibujé de nuevo. Si quieren hacer un poco el juego de las cargas, fíjense, este juega con más 6 igual. Lo que pasa es que toma dos moléculas. 2 por 6, 12, más 2, 14. 14 positivo contra 7 por menos 2, menos 14. ¿Está bien? Queda balanceado. Pasemos al caso del manganeso. Observemos el manganeso. Inclusive está al lado del cromo, fíjense, observen. Vemos. También hicimos el 4, una observación en otros tutoriales de estos metales, pero nos vamos a quedar con el 7 y el 6. Hay una regla que dice que cuando un anhídrido actúa con 7, el anhídrido se tiene que llamar per. O sea que acá va a estar el anhídrido permangánico con 7 y 6 va a ser mangánico. Vamos a hacer primero el mangánico y después el permangánico. En esto es igual al cromo, si se ponen a ver. Tiene más 6, bien, más 6, 2 por 1, 2, más 2 es más 8. Todo queda equilibrado con este menos 2 por 4, menos 8. Bien, ese es el ácido mangánico. Y después está el ácido permangánico. Recuerde que estamos viendo estos temas porque son metales que terminan formando ácido. Eso es algo que es muy llamativo. Por eso no es que haga tanto hincapié, sobre todo en el secundario, en estos temas, pero sí que se lleven una idea para más adelante que existen metales, por eso están en ese grupo de transición, están entre el metal y no metal en algunas cosas. Con estado de oxidación en bajos hacen óxidos característicos de los metales, pero con estados altos pueden jugar y de pronto formarte un ácido. Vamos a ver el permangánico, que sería con estado de oxidación 7. Muy bien, observen, cruzan los estados de oxidación. Acá hay un más 7, por eso tiene un 7 acá, y acá había un menos 2, por eso tiene un 2 acá. 2 por más 7 más 14, que equilibra al 7 por menos 2, menos 14. Bien, vendría a ser el anhídrido permangánico. O en este libro, óxido de manganeso 7. No me voy a poner a discutir con los diferentes libros, pero bueno, esas cosas
pasan en esto de los metales. Este libro, como se queda con que es metal, lo llama sí o sí como un óxido metálico, aunque no se porta como óxido metálico. Le sumamos agua, bien, y lo llamativo aquí es que va a formar dos moléculas de un ácido que tiene un hidrógeno, un manganeso y 4 oxígenos. Vamos a ver qué sucedió para que aparezca el ácido permangánico, pero ya lo van viendo. Es similar al caso del cloro, cuando jugaba con 7, el cloro en el perclórico formaba algo parecido a esto. Vamos a ver. Muy bien, observen entonces, acá tenemos el anhídrido con esta oxidación 7, le sumamos una molécula de agua y observen, 2 hidrógenos, 2 manganesos, 7 y 1, 8 oxígenos. Así como está, se puede simplificar, máximo común divisor es el 2, y te va a quedar un átomo de hidrógeno, un átomo de manganeso y 4 de oxígeno, por supuesto con un 2 aquí delante. Aquí hicimos la simplificación, quedaron 2 moléculas de ácido permangánico porque actúa con 7, 4 oxígenos por cada molécula, 4 átomos de oxígeno por 2 moléculas son los 8, 7 y 1, 8, 2 hidrógenos están acá, 2 manganesos, 2 átomos de manganeso están aquí. Si hacen el análisis de las cargas, fíjense, más 1 es toda oxidación, más 7 es más 8, menos 2 por 4 es menos 8. Vamos a ver un detalle en el libro para que se terminen de redondear la idea. Muy bien, aquí observen que está lo que hicimos nosotros. Hidrógeno, manganeso, oxígeno 4 con un 2 delante para balancear. Bien, ácido permangánico. Observen, entonces en este libro hay un pequeño error. Acá le pone un 2 y acá no está más. Esta es la fórmula que está bien hecha. El ácido permangánico, ¿bien? Mientras que el ácido mangánico, sí, está bien la fórmula, ¿bien? Más 6, más 2, más 8, 4 por menos 2, menos 8. Esa cuenta la hace bien aquí, ¿ven? Como les hago hacer yo. 6 más 2 dividido 2. Bien, aquí hubo un error. Bueno, el más 7 más 1, te queda más 8, dividido 2 te queda de nuevo el 4, el ácido permangánico. Habla del ácido manganoso, nosotros no lo vemos, pero analizándolo ustedes tranquilamente lo pueden hacer. El manganeso actúa con 4 aquí. Bien, bueno, esto sería todo. Quiero chequear si les di lo del fósforo. Si no, en el fósforo 5 me refiero, porque no sé si lo vimos. Si no, este es el último video. Si no, hago muy cortito uno con los casos del fósforo con el anhídrido fosfórico. Quiero chequear eso, si no ya hemos terminado con el tema ácidos, con estos casos especiales, que serían manganeso, cromo y fósforo, ¿sí?